Gracias al Señor tuve buenos hermanos, hermanas que me guiaron y me enseñaron a que con el Espíritu Santo podíamos entender las Escrituras. Pero necesitábamos nosotros buscar del Espíritu Santo. Necesitábamos nosotros poder buscar de su gracia, de su poder. Y con el tiempo fui viendo de que ya no era simplemente un oidor, sino que tenía que ser un hacedor. Después, pasando mi juventud, fui aprendiendo de que no era solo un siervo, sino que era un hijo. El siervo obedece simplemente. El siervo simplemente hace lo que se le manda. Lógicamente tiene que hacerlo bien para no recibir una reprimenda, pero el siervo solamente hace lo que se le manda. Y a través de la Escritura nos enseña de que hay esclavos y hay siervos. El esclavo es aquel, como muchos sabrán, es una persona que está obligado a estar sirviendo a su señor, a su dueño, sin derecho a recibir recompensa. Es por obligación. Pero el siervo es aquel que, siendo esclavo, fue puesto en libertad por su señor para que el siervo elija si le sirve o no le sirve. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos esclavos o somos siervos? ¿Somos esclavos o somos siervos? Quiero que puedan abrir sus Biblias en Juan, capítulo 8, versículo 34. A veces, como acostumbro, quiero dejar dos preguntas. ¿Somos esclavos o somos siervos? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿somos siervos o somos hijos? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Amén. El que lo haya encontrado se puede poner en pie. Juan, capítulo 8, versículo 34, y me confirma con un amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pueden tomar sus asientos. Le pido al Espíritu Santo que me esté ayudando en esta hora. Aquí nos explica, aquí en estos 3 versículos podemos ver varios niveles de relación. En este caso, de relación con el pecado y de relación con Dios. El esclavo, como le decía, está obligado a obedecerlo. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, por ejemplo, si hacíamos algo malo, estábamos, para cuidar nuestro buen nombre, estábamos obligados a mentir. Eso nos hacía esclavos de nuestra mentira. Entonces, ¿qué pasaba? Tal vez, no sé, un error de niño pudimos haber quebrado esta flor. Y para evitar que nos reten, para evitar que nos llamen la atención, decimos, no, yo no fui. Y ya es una mentira. Tal vez el quebrar una flor fue accidental, pero el mentir ya es un pecado. Porque es hacer algo que sabíamos que no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos igual. Es desobedecer una buena norma. Entonces, ¿qué pasa? Ya,
Yo pues accidentalmente rompí esta flor y para que no me reten yo dije, no, yo no lo hice, ya mentí. Pero tal vez después viene alguien y dice, no, si te vi que tú la hiciste. Y nosotros inventamos otra mentira mayor para cubrir la primera mentira. Y nos estamos volviendo esclavos, nos estamos volviendo servidores por obligación de la mentira. Y estamos teniendo que crear una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, para evitar que nos traten mal. Pero ¿eso qué nos trae? Que cada vez quedamos como mentirosos y al final del día, cuando se descubra toda la verdad, vamos a quedar más mentirosos y nuestro nombre va a ser peor considerado que al inicio cuando rompimos la flor. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ser considerados alguien que rompe algo, sino que también vamos a ser considerados mentirosos. Y mentirosos que siguen mintiendo. No que en la primera puchan mentir y después se arrepienten y piden perdón y dicen la verdad. No, sino que vamos a seguir quedando como mentirosos. Ese es el problema del pecado. Que el pecado, para que no se vea pecado en nuestras vidas, vamos a irlo tapando. Vamos a irlo tapando, intentando tapar. Y cada vez que estamos intentando tapar un pecado, es como intentar tapar un hoyo haciendo otro hoyo al costado. Y no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando usted tapa un hoyo, saca tierra del lado, ese hoyo queda del tamaño, pero este hoyo también necesita más tierra porque al final de cuentas se hunde, porque la tierra se tiene que apretar. Entonces tiene que hacer ese hoyo un poquito más grande que este para taparlo. Y así continuamente, para ir tapando el hoyo, para ir tapando la mentira, para ir tapando el engaño, para ir tapando el pecado, usted va a ir tapando, haciendo un hoyo más grande de un lado para ir tapando el otro. Y eso, así nos volvemos esclavos y seguimos esclavizándonos hasta que en un momento tiene que pasar algo para que salgamos a la luz. Y el pecado es así, el pecado cada vez nos va destruyendo cada vez más a nosotros mismos. El pecado nos destruye a nosotros mismos. La murmuración nos destruye a nosotros mismos. El mal pensar nos destruye a nosotros mismos. No destruye al que está al lado, destruye nuestra integridad como hijo de Dios. Yo creo que más de alguna vez nos ha pasado que no hemos tenido que presentar delante de alguna persona, tal vez explicándole el Evangelio o teniendo una conversación simplemente, y esa persona que es inconversa nos dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser más igual que aquel? Igual que aquel es mentiroso, o para ser igual que tú, si andas hablando mal de tu vecino. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Yo mismo lo veo y lo vi mucho tiempo, tristemente en mi familia. ¿De qué me servía venir a la iglesia si cuando llegaba a mi casa estaba enojado? ¿De qué me servía venir a la iglesia si no trataban bien a mi esposa o a mi hija? Entonces, muchas veces, y yo lo entiendo de esta forma, muchas veces, como hijos de Dios, no vemos a nuestros hijos dentro de la iglesia porque no fuimos un buen testimonio cuando ellos estaban creciendo. Hay una alabanza bastante antigua que dice, Padre, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Nuestros hijos pasan por una edad en que ellos quieren ser como nosotros somos. Nos tienen como un superhéroe, nos tienen como alguien a seguir. Y si nosotros somos malos hijos de Dios, vamos a ser malos ejemplos para nuestros hijos. Pero el siguiente tipo de relación es el que Cristo hizo para con nosotros. Nos libertó del pecado. Ahora ya no estamos obligados a pecar. Ahora ya no estamos obligados a que tenemos que tapar un pecado con otro pecado. Ahora somos libres de eso. Ya es nuestra decisión si queremos pecar o no. Porque ya Cristo ya nos hizo libres, el Espíritu Santo nos dio todas las herramientas para evitar pecar. Es nuestra propia decisión el querer pecar o no. Entonces, ya no somos esclavos, no estamos obligados a pecar. Pero
esa compra que hizo Cristo en la cruz, porque fue una compra, fue una redención, fue una compra que pagó a precio de sangre, nos libertó del pecado, pero nos dio una elección. Y por esa elección somos responsables. Nuestro hermano Checho en delante decía que lo único que tenemos que hacer para la salvación es servirle. ¿Sabe una cosa? Eso es un fatal error. Porque yo para tener mi salvación no necesito hacer nada más que arrepentirme de mis pecados. Y lo que yo haga después de que me arrepiento de mis pecados es mi decisión. Si yo quiero servirle, voy a estar dando testimonio de mi salvación. Si Jesús me perdonó y no quiero servirle, no voy a dar testimonio de mi salvación. Pero va a llegar un día en que me van a pedir cuentas. ¿Pero de qué? De mi responsabilidad. Cuando Jesús nos liberta, cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús nos dice, yo puedo perdonar todos tus pecados si tú te arrepientes de todo tu corazón, a partir de ese momento es una elección. Es una elección todos los días de nuestra vida. Es una elección de hacer el bien y no hacer el mal. Esa elección nos convierte en siervos de Dios, si hacemos el bien. Si hacemos el mal, nos convierte en siervos de Satanás. Esa elección ya no está en nosotros la obligación de servir a Satanás, está en nosotros la decisión de servir. Y eso es ser siervo, la decisión de servir. El siervo fue comprado a precio de plata, a precio de oro, nosotros ha comprado a precio de sangre, y en nosotros está la decisión. Yo quiero servir a mi Señor, al que me compró, o yo quiero volver al mundo a donde vivía en la esclavitud. Usted conoce el caso de Israel cuando salió de Egipto. Israel fue redimido a precio de sangre. ¿Por qué? Porque tuvieron que morir todos los primeros hijos de las familias egipcias para que Israel fuera libre. Pero si usted lee la Escritura, ¿cuántas veces ese pueblo que salió libre, a nueva libertad, salió de Egipto, de la esclavitud? ¿Cuántas veces ese pueblo dijo, mejor nos iba en Egipto que estar muriendo en el desierto? Ellos querían tomar una decisión. Ellos querían volver a donde estaban siendo esclavos, a donde estaban siendo maltratados, a donde estaban siendo humillados, con total de no querer morir en el desierto. Ellos querían ser servidores por decisión propia del faraón, que ser servidores de Dios. El ser servidor es una elección, el ser siervo es una elección. Muchas veces nosotros llamamos a nuestros pastores y los llamamos siervos de Dios. Es una elección que nuestros pastores hacen de servir a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a la iglesia. Muchas veces los pastores tienen que servirse, tienen que ser un puente, tienen que ser pisoteados para que ustedes como iglesia puedan pasar por encima de ellos para que vayan a Cristo. Aunque a ellos les duele, pero ustedes tienen el confort, ustedes tienen la ganancia. Eso significa ser siervo de otro. Que yo sea pisoteado para que usted no se ensucie, para que usted pueda pasar por un buen camino. Eso es ser siervo. Ponerse al servicio de otro. Cuando aquí se hace la Santa Cena y se hace el lavado de pies, es eso lo que le están diciendo. Le están diciendo, yo estoy al servicio de ustedes, porque así como Cristo lavó los pies de sus discípulos, se puso al servicio de sus discípulos. Entonces, ¿quién es el que es agasajado cuando se lavan los pies? ¿El que lava los pies o a quien le lavan los pies? Es aquel a quien lavan los pies. Porque aquel a quien lavan los pies es servido por otra persona. Pero hay algo que es mejor, hay algo que es mucho mejor que ser siervo, que es el ser hijo. Y a lo que muchos cristianos le tenemos pánico de ser hijo. Porque ser hijo significa pagar un precio. Porque ser hijo significa tener una relación íntima con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el siervo obedece.
Por la elección, él decide obedecer. Ese es un siervo. Pero el hijo va más allá de obedecerle a su padre. El hijo conoce la intención de su padre cada vez que hace una cosa. Va más allá de simplemente obedecer a ojos cerrados, a oídos cerrados, y yo lo hago bien, y lo hago bien para que no me reten. No, el hijo no. El hijo obedece, pero obedece por amor. No solamente obedece por amor, obedece porque sabe y conoce el corazón de su papá y se anticipa a lo que su papá le va a decir. Nosotros lo podemos ver en una parábola que dijo el Señor Jesús, de que un padre envía a trabajar a sus hijos al campo. Uno le dijo que sí, pero no fue. Pero después se arrepintió y sí fue. Y otro dijo, no voy a ir. ¿Quién fue el que finalmente hizo la voluntad de su padre? ¿El que obedeció, el que fue o el que no fue? Todos sabemos que el que fue obedeció a su papá. Nosotros, porque él conocía el corazón de su padre, pero nosotros conocemos el corazón de nuestro Dios. El Hijo ya nos pagó, ya pagó el precio, ya nos hizo libre, ya nos hizo verdaderamente libres. ¿Para qué? Para que estemos en la casa de nuestro Padre. Lo cantábamos en un himno en delante, para que estemos en la casa de nuestro Padre para siempre. El versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque el esclavo no hereda. El esclavo o el sirviente no hereda nada, porque es un trabajador simplemente. Puede servir toda la vida, pero no va a heredar nada. Cuando se muera, va a tener su pedazo de tierra ahí donde lo sepultaron y nada más. Si su señor muere, su señor ya murió, ya no va a ser su jefe, y el siguiente que venga va a ser su jefe. Pero el hijo no, el hijo queda. El hijo llega a la casa de su padre, el hijo tiene libre entrada a la casa de su padre, el hijo puede hacer lo que quiera con las cosas de su padre. Cuando fallece su padre, cuando su padre no está, el hijo es el que queda a cargo. Por eso, nuevamente repito, ¿usted es esclavo o es siervo? Y si es siervo o es hijo? ¿Usted conoce la intención de su papá? ¿Usted, como hijo de Dios, conoce cuál es la intención de Él en que usted esté en esta tierra? ¿Usted, como hijo de Dios, sabe cuál es el pensamiento de su Padre que está en los cielos? Nosotros cuando oramos muchas veces decimos Padre nuestro que está en los cielos. Es nuestro Padre, ya no somos siervos, ya no somos servidores simplemente de Dios, ya somos hijos de Dios. Y seguimos orando y dice, Padre que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad de Dios que está en los cielos y que se hace en los cielos y que se tiene que hacer también en la tierra? La voluntad de Dios en los cielos, una de las primeras cosas es que Él reciba toda adoración de sus hijos. La voluntad de Jesús, y mismo Jesús lo dijo, la voluntad de mi Padre es que yo haga las cosas que mi Padre me manda hacer. Entonces, si nosotros como hijos de Dios queremos agradar a nuestro Padre, nosotros tenemos que hacer las cosas que Él nos manda hacer. Amén. Y eso se llama ser hijo de Dios. Conocer el corazón de nuestro Padre. ¿Tenemos a Dios todos los días mandándonos a hacer cosas? Sí. Nuestro Dios todos los días nos dice qué hacer. No le podemos ver, pero sí nos dejó su corazón a través de su Biblia. Sí nos dejó el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos
al corazón de nuestro Padre Celestial y hagamos lo que Él quiere que hagamos. El Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿o no? El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos da a conocer la Biblia. La Biblia son las palabras de Dios. Cómo expresa cómo es su vida, cómo la Biblia dice del corazón, de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sale de mis palabras es lo que hay en mi corazón. Por eso es tan fácil conocer a un cristiano por las cosas que salen de su boca. Las conversas, las bromas. ¿Qué es lo que dice a escondidas de otra persona? Conocer a un cristiano es sumamente fácil por lo que, cómo es su corazón, por lo que ese cristiano dice. Si ese cristiano está continuamente dándole la gloria a Dios, se sabe qué es lo que está dando en su corazón. Pero si ese cristiano está continuamente murmurando o dando malas excusas o diciendo cosas que no le son edificantes a nadie, también se conoce cómo es su corazón de malo. Entonces, nuestro Padre, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer el corazón de Dios, está aquí en la Biblia. ¿Y quién nos da a entender la Biblia? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Pero para eso es necesario que seamos hijos de Dios, no solamente sirvientes de Dios. Porque el sirviente no conoce la voluntad de su Señor. El sirviente no conoce la voluntad de su amo. El sirviente no conoce el corazón de su jefe. Pero el hijo sí conoce el deseo y la voluntad de su Padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos todas las herramientas que necesitamos para obedecer a nuestro Señor y Dios. Y las tenemos escritas aquí y las tenemos estampadas en el corazón. Pero es necesario que nosotros tengamos una relación con Dios, una búsqueda del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea fuerte en nosotros y nos ayude a vencer el pecado. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podremos vencer el pecado. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podremos sujetar nuestra lengua. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podremos sujetar nuestro cuerpo del pecar. ¿Y cómo tenemos esa relación? A través de la oración, que es el hablar, es el hablar de mis deseos, de mis necesidades, de mis tristezas, de mis angustias. Es el hablar de lo que yo tengo en mi corazón, en mi mente, hablárselo a Dios. Es el deseo de conocer a nuestro Padre. ¿Usted cree que puede conocer a Dios si está todos los días pegado a una serie? ¿O está todos los días pegado a las noticias? ¿O está todos los días pegado a cualquier cosa menos a Dios? Nunca va a poder tener una relación. Nunca lo va a poder conocer. En Oseas dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento no es simplemente un conocimiento, pucha, yo leí toda la Biblia y ya tengo el conocimiento. No. Ese conocimiento que habla es la relación íntima que tiene un esposo con su esposa. A ese nivel de intimidad. A ese nivel de conocimiento. Un esposo conoce completamente todo el cuerpo de su esposa, porque ha intimado con ella. Pero si un esclavo, un siervo, no puede intimar con su señora, no puede verla desnuda. En cambio, un esposo sí.
Por lo tanto, un esposo puede intimar y conocer realmente a su esposa, y esa es la intimidad que Dios quiere que tengamos con Él. Conocerle en lo más profundo, en lo más pequeño, en lo más mínimo. La Biblia a simple vista nos oculta muchas cosas, pero ¿cómo las vamos descubriendo? A través del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, hace unos días llegué a esta conclusión. La iglesia ha perdido, y no hablo solo de esta iglesia, hablo de toda la iglesia en general, ha perdido su relación con Dios y dejó de ser hijo de Dios a ser siervos de Dios. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, mi hermano Checho, usted siempre dice que los tiempos antiguos eran mejores, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las diferencias de lo que usted hacía antes con las que hace ahora? Pueden haber muchas diferencias. Empezando, si uno entra a examinarse, no voy a pedir que lo haga en público, pero si uno empieza a examinarse en el corazón, hay muchas cosas que antes sí teníamos necesidad de Dios y ahora esas necesidades tal vez las suplió nuestra capacidad adquisitiva o nuestra facilidad de transporte o un montón de cosas. Entonces, ¿cuál era nuestra relación antes y cuál es nuestra relación ahora? Lo mismo le pasó a la iglesia. Antes la iglesia se relacionaba profundamente con Dios. Cada cosa que necesitaba la esperaba en Dios, pero las cosas fueron cambiando, el mundo fue evolucionando y la iglesia se fue evolucionando con el mundo y eso la llevó a apartarse de Dios. Entonces ahora lo que antes se pedía por fe para construir una iglesia, ahora se pide a los hermanos que den una ofrenda y den de su bolsillo. Ahora es más fácil que nosotros le pidamos a la hermandad que done algo, un material, que esperar en el Señor, que el Señor traiga gente de afuera para donar materiales a la iglesia. En cosas tan superficiales como eso. Imagínense en cosas más profundas. Entonces, ahora nosotros como iglesia, y como iglesia en general, mis hermanos, lo vuelvo y repito, no es esta iglesia solamente, es la mayoría de las iglesias de esta tierra, dejaron de ser hijos. Dejaron de conocer a su papá. Ahora, lo mismo usted lo ve en la sociedad. Antiguamente, todos los hijos se criaban juntos y quedaban juntos con la familia hasta que era una gran comunidad. Hasta que era prácticamente una población, una población, pero eran todos hijos de. En cambio, después la sociedad evolucionó y todos los hijos quieren huir. Quieren irse lejos, quieren irse a las ciudades, no quieren estar cerca de sus padres, quieren experimentar el mundo. Eso le pasó a la iglesia. Pasó de ser una comunidad, de estar ahí todas reunidas con su Dios, a querer seguir lejos de Dios, a querer ver mundo, a querer disfrutar cosas nuevas. Y eso lo alejó de la comunión con su Dios. Y pasaron de ser hijos a ser siervos. Y en los peores de los casos pasaron de ser siervos incluso a ser esclavos. Que hacen las cosas sin corazón. Que hacen las cosas sin el deseo del corazón de agradar a alguien. Simplemente por obligación. Y por favor, mis hermanos, les pido con todo el temor del Señor, examine su corazón. Las cosas que usted hace para servir a Dios, ¿las hace con la real intención de agradar a Dios o simplemente porque se las enseñaron y porque se las exigen? Si simplemente lo hace porque se las exigen, si simplemente está aquí en la iglesia porque le exige el cargo que tiene, o se lo exige el pastor, o se lo exige un hermano, o se lo exige la simple ética, pasó usted a ser esclavo. Si usted está en la iglesia por obligación, es esclavo de la iglesia. No hay otra palabra. Si usted está aquí por obligación y su corazón está en cualquier lado, menos aquí. Si su corazón en este minuto está pensando en qué es lo que tiene que hacer mañana, en qué es lo que tiene que hacer en casa, o qué es lo que tiene que hacer pasado mañana o el mes que viene, o que tiene que ir al doctor, lamentablemente su corazón pasó a ser esclavo de Dios. Y esa es
ese es lo peor que le puede pasar al cristiano, porque no tiene ninguna relación con Dios. Le importa 3 pepinos lo que pasa en la iglesia. Total, yo estoy en la iglesia y punto. Le importa 3 cominos si un hermano se enfermó, si un hermano está o un hermano no está. Le importa 3 pepinos si canté mal o toqué mal o no me dio la nota. Le importa 3 rábanos lo que pase en la iglesia, porque está como esclavo. No tiene su corazón, no tiene el deseo de agradar a Dios. Muchas veces en la iglesia estamos siendo esclavos de la iglesia, nos sentimos esclavos de Dios y esa relación Dios no la quiere para sus hijos. Dios quiere una relación íntima, una relación cercana, una relación en que podamos decir, papito, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres de mí el día de hoy? Mis hermanos, podemos ser esclavos de Dios, pero Dios no quiere que seamos esclavos de Él. Podemos ser esclavos de Dios, podemos estar aquí, mis hermanos, y espero que no sea el caso y nunca sea el caso, pero incluso los pastores pueden ser esclavos de Dios por el cargo que están ocupando. Los coristas pueden ser esclavos de Dios por el cargo que están ocupando. Los que están sentados en las bancas pueden ser esclavos de Dios. Pero es lo que menos Dios quiere. Dios quiere que sus hijos tengan una relación con Él. Las iglesias antiguamente tenían una relación con Dios. Las iglesias antiguamente dependían absolutamente de Dios. Desde el mismo libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira intentaron mentir al Espíritu Santo, ellos no tenían una relación con Dios porque no conocían a Dios. Se conocían a sí mismos y querían beneficiarse de Dios, que es distinto. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo los desenmascaró ahí y fue ejemplo para toda la demás población y a todos los demás cristianos que el Espíritu Santo mataba a quienes le iban a mentir. Pero ahora eso no sucede. Y ahora cualquiera de nosotros viene y le miente descaradamente al Espíritu Santo, entregando tal vez su mejor ropa, entregando tal vez su mejor oración en público, pero teniendo el corazón completamente vacío y no pierde la vida. Pero no se dan cuenta que están muertos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, este regaño, nuevamente lo repito, este regaño es para que podamos entender qué somos delante de Dios. ¿Somos hijos, somos siervos o somos esclavos? En esa escala. ¿Somos hijos, somos siervos o somos esclavos? Con esa pregunta quiero que se vayan hoy día. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy siervo de Dios? ¿O soy esclavo de Dios? Por favor, es importante porque si usted quiere ver a su iglesia crecer, si usted quiere ver a sus hijos llegar al Evangelio, si usted quiere ver cosas maravillosas en su iglesia y en su vida, necesita responderse esa pregunta. Porque si usted no se la responde y usted le quita el cuerpo a las balas, lo único que va a hacer es que usted se va a ir muriendo y los que a usted lo están viendo también se vayan muriendo. Mis hermanos, nosotros somos carta leída. Cualquiera de nuestros vecinos sabrá si realmente hay algo de Dios en nosotros o solamente somos buenas personas. Si nosotros queremos que nuestros hijos que están dentro de nuestra propia casa puedan recibir el Evangelio y puedan servir a Dios, tenemos que dejar de ser esclavos o siervos de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Si queremos que nuevas cosas sucedan en nuestras vidas y en nuestra familia, tenemos que ser hijos de Dios. A tal punto de que si tenemos que dar nuestra vida para que otra persona tenga vida, podamos hacerlo. Eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús dio su vida, el dador de la vida, dio su vida, porque Él mismo dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida con nuestro Dios,
vida con nuestro Padre. Mis hermanos, aquellos que tal vez no tengan a su padre cerca o nunca se criaron con su padre, pero siempre fue su anhelo, yo creo que el mayor anhelo de sus vidas es poder encontrarse y abrazarse con su padre y poderle decir cuánto te necesité, cuánto te amo y qué alegría de tenerte. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros dejamos y hacemos como el hijo pródigo, abandonamos a nuestro padre y nos vamos a lo que sea. Pero mis hermanos, mis hermanas, así como ese mismo ejemplo del hijo pródigo, que el hijo menor vino arrepentido pidiendo perdón porque había derrochado todo lo que su padre le había dado, pero tenía un hermano mayor, que ese hermano mayor, estando en casa, no conocía el corazón de papá. Ese hermano mayor no conocía cómo era su papá íntimamente, porque él le fue y le criticó: papá, ¿por qué haces una fiesta si él derrochó todo lo que tú tenías y en cambio a mí no me das ni siquiera un animal para poder disfrutar con mis amigos? Y el padre le dice: porque tú nunca lo tomaste, porque si estaba todo en tus manos, porque tú nunca lo tomaste, en cambio mi hijo estaba muerto y vivió. Mis hermanos, nosotros somos hijos que hemos vuelto a la vida gracias al sacrificio de Jesús. Por eso Él abrió la puerta de par a par. Ya no hay un velo, ya no hay nada que estorbe que entremos a la presencia de nuestro Dios. Solamente nosotros tenemos que caminar, llegar ahí y decirle: papá, aquí estoy. Nada más que eso. Vuelvo y repito y váyase con esta pregunta: ¿es hijo, siervo o esclavo de Dios? Cada uno conoce su corazón y si no lo conoce, pídale al Espíritu Santo que se lo revele. Pero si somos menos que hijos, lamentablemente moriremos en el camino. No heredaremos la casa de nuestro Padre. Dios nos ayude en esto. Dios nos ayude, porque más allá de la misericordia de Dios que siempre está presente, también está esperando nuestro esfuerzo, nuestro deseo y nuestro deseo de corazón. No el esfuerzo físico simplemente, el deseo de corazón. Porque la palabra de Dios dice que en donde esté nuestro corazón estará nuestro tesoro. Amén. Si queremos hacer tesoros en el cielo, tiene que estar nuestro corazón en el cielo. Tenemos que estar siendo hijos de Dios. Pónganse en pie, mis hermanos. Oremos al Señor. Y pidamos que el Espíritu Santo nos revele cómo está nuestro corazón. Gloria a Dios. Soberano Padre, si podemos llamarte Padre. Padre eterno, gracias por la corrección que nos das. Gracias porque no es simplemente un regaño, un castigo, sino que es una corrección, una disciplina que nos hace bien a nuestras almas. Mis hermanos, estamos aquí presentes, todos tus hijos estamos aquí presentes. Pero queremos ser tus hijos, ya no queremos simplemente ser siervos, servidores que hacen cosas, sino hijos tuyos que conocen las intenciones, que conocen, que buscan conocerte, buscan en intimidad aprender de ti, que buscan como un niño estar en comunión y estar en un momento agradable con su Padre. No simplemente servidores que vienen a rendir un sacrificio. Tú quieres que seamos hijos, que seamos como niños. Un niño necesita de su padre, un niño extraña a su padre, un niño anhela estar con su padre. Espíritu Santo, por favor te pido que nos redargullas, nos des a entender cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Que podamos realmente ver a la luz de tu palabra si somos hijos o somos menos que eso. Te lo pido esto en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.